Una vez más, agradecemos al Señor que nos haya permitido, nos esté permitiendo estar juntos y abrir su palabra para comprenderla por medio de esa gracia que Dios nos extiende, que es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, es el que nos dirige en nuestro andar, y a todo el que se acerca a Dios queriendo aprender, también recibe esta bendición. Quiero decir lo siguiente para introducir este tema. Hace tiempo, un hombre al que el mundo reconoció como un científico y sabio, dijo lo siguiente acerca de la fe. Estoy leyendo. La gran virtud del hombre fue la duda y el primer defecto, la fe. Esas palabras dichas por un hombre que entendía que era muy sabio y al que el mundo oyó y aplaudió muchas veces, son completamente diferentes, son contrarias a lo que Dios afirma. Mientras este hombre dice que la gran virtud del hombre fue la duda y que la fe fue su primer defecto, Dios dice que la virtud espontánea del hombre, natural del hombre, fue la fe y su gran problema fue la duda. Hoy queremos hablar acerca de la fe. La fe, según Dios la describe y para qué la necesitamos y por qué la necesitamos. Vaya abriendo su Biblia, vamos a leer en Hebreos capítulo 11 y regresamos de inmediato. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Tenemos la lectura de los versículos 1 y 6 del libro de Hebreos. A los Hebreos dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leo ahora el versículo 6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recuerde esta primera frase, versículo 1, y esta segunda declaración en versículo 6, versículos sobre los cuales estaremos a partir de ahora escudriñando la palabra de Dios y permitiendo a Dios que nos enseñe lo que es la fe, no según los hombres, sino según Dios. En primer lugar, cuando leemos el versículo 1, hay de parte de Dios una definición. Nos dice qué es la fe, explica lo que es, nos habla con palabras muy precisas acerca de esta gran virtud que es un regalo de Dios que está en nuestros corazones, como vamos a ver más adelante. En esta frase es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una fracción de esa frase por la que quiero empezar. En primer lugar, dice lo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. Es una promesa y las promesas como tales, la certeza de lo que se espera, como toda promesa, hay elementos específicos que son intrínsecos a eso que se llama promesa. Lo primero es que una promesa siempre es inmaterial. Son palabras, se dice algo, se promete algo. Y porque es inmaterial, no puede tocarse. Segundo elemento, porque es inmaterial, no puede verse, son intangibles. Las promesas solo son palabras. Y en tercer lugar, las promesas son invisibles por las mismas características que hemos dicho antes. Repasemos estos tres aspectos. En primer lugar, las promesas son inmateriales,
son intangibles y son invisibles. Cuando alguien hace una promesa, está comprometiendo su palabra, está diciendo algo, expresando algo, que si parte de un corazón que es genuino y que es transparente, desearía que eso se cumpliera, por eso lo está diciendo a esa otra persona o a otras personas. Pero realmente, aunque estas promesas puedan ser hechas de la forma más sincera y transparente, están sujetas a otras cosas que veremos de inmediato. Quiero en primer lugar, entonces, partiendo de esas características de la promesa o de las promesas, los que reciben las promesas, hay alguien que promete, pero los que reciben, los receptores de esas promesas, son personas que van a esperar, que van a creer, que van a confiar en que esas promesas se van a cumplir. Así que hay alguien que emite la promesa, esa promesa es escuchada por los receptores y esos receptores van a esperar que esa promesa se cumpla. El que promete, los que reciben la promesa y lo que se espera, todo está en una línea y cada una de estas cosas va a depender de cuán cierto o no sea el cumplimiento de esa promesa. En segundo lugar, vuelvo a leer el versículo, la fe es la certeza de lo que se espera. Lo que se espera es importante para la persona que escuchó la promesa, si la persona que le hizo la promesa es confiable. Si la persona que hace la promesa no es confiable o es una persona desconocida, esa promesa no va a tener importancia para la persona que la escuchó, porque es necesario que el que recibe la promesa confíe en la persona que le hizo la promesa. Esa confianza que se va a depositar en esta persona va a tener un nivel X de, repito, confiabilidad, partiendo de cuán sincero y cuánto se conozca esa persona por aquella que recibió la promesa. No se puede, por lo tanto, recibir una promesa y creer en ella a menos que haya ese vínculo. Quien promete es confiable, se le puede creer. La persona, por lo tanto, que recibe la promesa, la toma, la abraza, la guarda, la internaliza, partiendo de cuán confiable sea esa persona. Cuando una persona cree y confía, el hecho de creer y confiar le permite no tener dudas. Y al no tener dudas, ese no tener dudas le permite tener la certeza del cumplimiento y tener paz. Segundo Timoteo, voy a tomar un ejemplo de esto, del apóstol Pablo. Él decía en 2 Timoteo 1:12, la parte B del versículo, dice: yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Qué está diciendo este hombre cuando dice yo sé en quién he creído? Él había recibido una promesa. Dios le había dicho que su vida estaba en sus manos y que su vida, existencia en la tierra o luego de salir de la tierra, porque había creído en Dios, él podía estar seguro de que lo que Dios le había dicho era fiel para cumplirlo. Lo mismo que Abraham creía, porque Dios es poderoso para hacerlo, yo puedo creer lo que Dios dice. Esa constante se produce, la certeza de que la persona es creíble, es confiable, asegura al que recibe la promesa que puede creer y estar convencido, convicción, que es resultado de creencias firmes, aprobadas, reales. Por lo tanto, se puede saber que eso, no sabemos cuánto tiempo entre la promesa y el cumplimiento va a ocurrir, porque creemos en aquel o aquella persona que lo hizo. En el caso nuestro, partiendo de lo que dice la palabra, podemos creerle a Dios porque Él es confiable. Por eso Pablo decía, Él guardará mi depósito, Él se va a hacer cargo de lo que me ha prometido. Él lo va a hacer porque Él es así.
y porque no solo es fiel, sino poderoso para llegar a serlo. Muchas veces nosotros los humanos tenemos el buen deseo de cumplir lo que hemos prometido, pero no tenemos el poder para hacerlo. Por alguna razón, por las limitaciones naturales de nuestras vidas, no podemos llegar a hacerlo. Pero Dios no tiene esas limitantes. Dios es siempre poderoso, siempre fiel, y lo que promete, repito, Él es fiel para cumplirlo. El tercer aspecto, partiendo de esta primera frase que hemos leído, repito, después la fe, la certeza de lo que se espera, esta promesa tiene ciertos componentes que son esenciales también. En primer lugar, la promesa es un valor, tiene un valor específico. En segundo lugar, una promesa es una garantía, se dice que se va a hacer, se garantiza algo, se promete algo. Y en tercer lugar, toda promesa tiene un impedimento. Vamos a verlo, cada una de estas cosas, vamos a verlas en el orden en que las he mencionado. La fe, la promesa de lo que se ha expuesto, de lo que se ha dado para que se espere a otra persona, es un valor, esa promesa es una garantía y esa promesa tiene un impedimento. ¿Qué significa que esa promesa tiene un valor? Veamos ese primer elemento. En términos económicos, cuando se habla de valor, se dice que es el precio que estemos dispuestos a pagar con el fin o el propósito de lograr algo, a cambio de algo. Estamos dispuestos a dar un precio por eso, ese es un valor. En términos espirituales, sin embargo, por favor, escuche esto. Para Dios, un valor es aquello que estemos dispuestos a perder para poder ganar lo que Él nos dice. Fíjese cuán contrario es esto. Mientras en lo económico usted tiene que ir a la tienda para dar algo, el dinero, a cambio de lo que usted va a recibir, el valor de aquello que usted desea tiene que ser expresado en dinero. Sin embargo, para Dios, cuando usted y yo queremos lograr esa promesa que Él nos da o esas promesas que Él nos da, entonces nosotros tenemos que perder algo. Y ese perder algo es esperar que Dios en su tiempo y conforme a sus planes, Él materialice aquello que en su favor, su gracia, nos ha prometido que va a hacer. En Filipenses capítulo 3, 7 dice claramente, porque todo lo que para mí era ganancia, mis valores, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, aquello que a mí me envolvía, que eran mis metas, mis propósitos, mis logros o lo que quería lograr, se han convertido en pérdida porque para mí, decía Pablo, a partir de su conocimiento de Dios, Cristo, el amor de Cristo es lo más importante. Para dar como pérdida lo que antes era de valor, hay que pasar por dos procesos que vamos a tocar en el siguiente segmento. Estábamos diciendo en el segmento anterior que para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, nosotros necesitamos pasar por un proceso. El primero es que debemos renunciar a lo que el mundo nos ha enseñado acerca de la fe. ¿Qué nos ha enseñado el mundo? ¿Qué nos enseña todos los días? Que hay que ver para creer. Justamente, ver para creer. Fíjese el orden. Tenemos que ver. Tenemos que tocar, tenemos que saber que está. Habíamos dicho antes que parte de los aspectos esenciales de la fe es que la promesa que se hace para creerla, para que la fe pueda recibir aquello, se necesita saber que
La promesa es inmaterial, que no se puede tocar, que es invisible, que es imposible que lo hagamos, que solo podemos retenerlo, creerlo, tener fe en eso. Ahora, ¿qué nos enseña el mundo? Todo lo contrario, exactamente el lado opuesto. Si tú quieres tener o llegar a tener fe, tú tienes que ver primero. Por eso el mundo dice, demuéstramelo, enséñamelo, que Dios se aparezca, que Cristo me hable. Y eso es imposible porque, como veremos dentro de un rato, el plan de Dios desde que creó al ser humano es que el hombre le crea, por eso que se llama ese vínculo, esa virtud que se establece entre el ser humano y Dios, se llama fe. Por lo tanto, no podemos, para alcanzar las promesas de Dios, no podemos decirle a Dios, bueno, muéstrate primero y después yo creo. Primero, renunciar a eso. En segundo lugar, hay que aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Debemos aprender que lo que Dios dice que va a suceder, va a ser inverso a lo que el mundo nos enseña. Vuelvo a repetir, fe para el mundo o creerle a Dios para el mundo es, si me lo muestras, entonces creo. Ver para creer. Dios dice, sin embargo, si crees, verás. Es totalmente lo contrario. Mientras el mundo se entusiasma esperando, bueno, sí, yo puedo creer en Dios el día que vea, el día que Él se me aparezca, el día que me dé una señal. Dios dice, tú vas a ver si antes crees. Para Dios es crucial que usted y yo nos insertemos de nuevo en lo que es su propósito perfecto desde la creación. Que el ser humano le crea por la fe, que sepa que Dios es real por la fe. Algo se murió en nosotros y ahorita lo veremos, pero eso está escrito en nuestros corazones. Jesús dijo ante la tumba de Lázaro, muevan la piedra, quiten la piedra. Marta, que ha estado ahí hablando con él hace un rato, dice, Señor, no, Maestro, no, él tiene 4 días muerto, ya hiede. Y dijo el Señor, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es completamente diferente el propósito de Dios de que nosotros sí le creamos, sí vivamos la certeza que nos dan sus promesas, sí podamos crecer en la fe, porque sepamos y practiquemos, tengamos la experiencia continua de que si creemos, le creemos a Él, veremos la gloria de Dios. Usted puede pasar, y de hecho el capítulo 11 es un repaso de personas, menciona personas que le creyeron a Dios en esa dimensión. Y porque le creyeron, vieron. Porque le creyeron, fueron bendecidos. La fe es real, pero es necesario que el que la tiene, la ejercite, la deposite en Dios. Sepa que Dios es confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque se le puede creer y porque es veraz. Él no habla mentira, entonces vamos nosotros a ver esas promesas. El segundo aspecto que mencionábamos hace un ratito, de esos componentes básicos, el valor, la garantía y el impedimento. Ya vimos el valor, es necesario creer antes de ver. En segundo lugar, esta garantía, toda promesa tiene una garantía. La persona que la está dando garantiza que va a ocurrir. Bueno, Dios es también garantía. ¿Qué es lo que, o mejor dicho, nos garantiza lo que Él promete? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona cree lo que Dios le promete, tiene una certeza interior de que eso que Dios dijo se va a materializar, que lo que Él ha prometido Él lo va a cumplir, y por cuanto tiene esa garantía en su interior, en su yo interior, esa persona disfruta una seguridad que no le permite tener ningún tipo de duda en su interior. Simplemente ha creído. Le ha creído al único que cumple y cumple siempre, en su tiempo y conforme a sus planes, pero siempre cumple. Cuando una persona ha aceptado la promesa de Dios, tiene esa garantía en su interior. Y es una garantía no porque lo ha
se ha convencido a sí mismo o a sí misma, no porque ha hecho algún tipo de ejercicio y meditación para creer eso, no, para nada. Es simplemente que Dios es fiel, Dios es Dios y Dios lo va a cumplir. Esa es la garantía que asegura su certeza. En Romanos capítulo 4:21 dice de Abraham, él estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido era fiel para cumplirlo. Y eso lo llenó, dice el siguiente versículo, de convicción. Plenamente convencido no le permite dudar, plenamente convencido le permite esperar con paz, en paz, con paciencia, con certeza. Puede vivir cada día y disfrutarlo porque sabe que Dios lo va a cumplir. Está en sus manos y Él es todopoderoso. Él lo hará en su tiempo. Mientras tanto nos está haciendo crecer en la fe, en la paciencia y en convicción, en certeza. Por lo tanto, repito, para repasar, para nosotros ver las promesas de Dios, necesitamos renunciar al estilo en que el mundo cree que es la fe. Ver para creer es lo contrario con Dios y aprender lo que Dios nos dice. Si quieres ver el cumplimiento de las promesas, primero tienes que creer. Dios quiere que tú y yo desarrollemos eso porque el pecado nos ha quitado esa capacidad. En tercer lugar, toda promesa tiene un impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Que aunque es hecha en el presente, solo tú y yo la veremos cumplir en el futuro. La promesa necesita un espacio entre el momento en que parte de aquel que promete, que sale de aquel que lo promete. Desde el momento en que oímos que alguien nos dice una promesa, se necesita un espacio hasta ver su cumplimiento. Y ese impedimento entre lo que se ha recibido y se va a cumplir, en la palabra dice que se requiere fe para nosotros esperar que eso se cumpla. Pero esperar con paciencia. Dios no me habla de esperar con impaciencia. Dios no me dice, espera lo que te voy a dar nervioso, nerviosa, inquieta, pierde el sueño, entra en angustia. No, Dios me dice que espere porque Él lo va a hacer. Mientras lo hace, va llenando en la medida en que la fe crece y se ejercita, va llenando nuestras almas de seguridad, de paz. Y a eso Dios le llama saciar el alma, dejarla en paz. Nos enseña a vivir confiando. La fe es necesaria, importantísima para nosotros vivir lo que es la vida que Dios nos ha ofrecido. Una vida que porque le cree a Dios, porque cree en la palabra y le cree al que dice la palabra, puede vivir en confianza, puede vivir en seguridad, puede vivir despojándose de todo lo que sea duda. En el capítulo 8:24 de Romanos dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Porque si esperamos lo que no vemos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Fíjese lo que enseña. Si nosotros estamos esperando esa promesa, pero la queremos ver ya, queremos ver el cumplimiento ya, nosotros nos estamos esperando con paciencia. Dios me dice que un elemento básico de mi fe debe ser el creer que Él, porque lo es fiel y todopoderoso para cumplirlo, Él va a trabajar en ese lapso de tiempo con la certeza interior, con la paz interior, con la seguridad interior, que es lo que tú y yo necesitamos para vivir en este mundo. Necesitamos ser personas que vivamos en paz. Dios nos hizo para vivir en paz. Él alimenta esa experiencia por medio de que tú y yo le creamos sus promesas. Entonces ahí dice, si tú lo quieres ver, entonces no estás esperando, porque lo que se ve ya no hay que esperarlo. Justamente, la promesa de Dios es para creerla por la fe sin verla. Y eso vuelve a multiplicar la fortaleza de nuestra fe. La segunda parte, volvamos a Hebreos 1:11, la segunda parte de la frase. La primera la hemos visto, la fe es la certeza de lo que se espera. Porque esperamos con paciencia, somos bendecidos. Multiplica Dios las bendiciones de paz, de gozo, de quietud, de reposo en Él, por medio de esa espera en Él.
Y la segunda frase, que es la que vamos a ver, es la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera con paciencia y la convicción de lo que no se ve. La convicción es resultado de haber llegado a una comprensión plena de que aquellas cosas que dan base, solidez a nuestras creencias son firmes. Y porque son firmes, son reales, son incuestionables y son inamovibles. Creerle a Dios implica eso, porque Dios es quien es. Él es firme en lo que ha prometido. Es incuestionable porque Él es veraz. Y es inamovible porque Él es el eterno. Cuando Dios habla, sus palabras tienen peso eterno. Lo que Él me dice que crea, si llego a creerlo, tiene el poder de provocar en mí o en ti la capacidad de tener convicciones, creencias o creer lo que Él dice, lo que Él me enseña. Todo eso lo puedo tener y retener con la confianza de que eso no puede ser movido por nadie. Que cuando Dios prometió, no importa quién venga y qué fuerza espiritual de maldad se oponga, Dios lo va a llevar a cabo porque ya Él lo dijo. Su decreto es decreto en el mundo espiritual, lo que sale de Él, y en el mundo físico. Dios lo va a llevar a cabo. Vuelvo a decir, esa certeza nos coloca en la capacidad de poder ser personas con plena confianza, con plena convicción, con plena firmeza, con plena seguridad. Por lo tanto, en este momento debemos tomar estas cosas para creer o ir creyendo que no es un error tener fe en Dios, sino que es una de las decisiones más importantes, de las determinaciones que más fructifican nuestras vidas, porque justamente, como hemos leído en el versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible encontrar a Dios sin fe. Y fe es decir, bueno, aunque yo no lo tengo todo claro, aunque no lo sé todo claro, y aunque a veces ni siquiera creo todo, voy a dar un paso. Voy a exponerme a creer. Voy a exponerme a la palabra de Dios, porque es por medio de ella que aprendo quién es Dios, y al aprender quién es Dios, se abre mi vida a aquel que me creó, y mi vida se llena de la plenitud de que Él es fiel, de que es poderoso y que Él cumple cada una de sus promesas. Vamos a hacer una pausa para volver a abundar acerca de esto, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Volviendo al comentario, aquella frase que decía aquel sabio según el mundo, Carl Sagan, que la fe es el primer defecto del hombre. ¿Realmente es la fe un defecto? ¿Realmente la fe es una enfermedad mental? ¿Es la fe un desperdicio? Creo que hay dos cosas que debemos recordar en este momento. Debemos buscarla en la palabra de Dios, porque Dios asegura que porque Él hizo al hombre con su imagen y semejanza, Él hizo al hombre con facultad para creerle a Dios, tener fe en Dios, creer sus promesas por medio de la fe, es ejercitar aquello para lo cual Dios
nos hizo y puso en nuestro interior a fin de que se produjera ese vínculo y creciera ese vínculo entre el hombre y Dios. Entre Dios invisible, entre el Dios que usted y yo no podemos tocar, porque no es posible que el hombre vea a Dios y siga viviendo. Su poder, su gloria, su majestad nos podría consumir, es lo que Él dice. Sin embargo, Él nos hizo con la capacidad de poder mantener una comunión con Él, una relación con Él, y que esa relación fuera tan preciosa que continuamente la presencia de Dios fuera un anhelo para nuestras vidas y esa presencia purificara, limpiara, nos hiciera personas coherentes y cumpliéramos el propósito para el cual Él nos hizo. ¿Qué dice Génesis 1:27? Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo, colocó su imagen, atributos divinos en nuestra alma, para que esa alma recibiera la capacitación, la capacidad, recibiera la bendición de ser instruida por Dios. Romanos capítulo 1:19, segundo elemento. Dice que el hombre es capaz de conocer a Dios por lo que Dios puso en su interior. Dice, versículo 19 del capítulo 1 de Romanos, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios capacitó y lo que nosotros podemos alcanzar acerca de Dios es por eso que tenemos dentro. Por medio, dice la Biblia, de lo que Él creó. Lo que Él creó, la creación es una manifestación de poder, de gloria, de majestad, de funcionalidad, de belleza, de orden. Todo lo que hay en la creación nos recuerda quién es el Creador. Y ese recuerdo es posible porque Dios nos facultó, por medio de lo que puso dentro de nosotros, para darnos cuenta de lo que nos rodea y que ese darnos cuenta nos lleve siempre al que lo causó, al que lo produjo, al que lo creó. De forma que Dios nos hizo con capacidad y nosotros al ver lo que Él hizo, sabemos que es Dios quien lo hizo. Estas dos cosas nos permiten crecer evidentemente en la fe, para que la fe sea genuina, para que la fe sea fuerte, para que la fe sea productiva, para que la fe nos permita vivir en la tierra. Como Dios dice, el justo vivirá por la fe, por ese contacto y esa continua alimentación de Dios a nuestros espíritus. Es que usted y yo podemos mantenernos con la certeza de que lo que Él ha prometido se cumple en nuestras vidas. Es más, llegamos a un punto de crecimiento donde sabemos que aunque no estemos viendo el cumplimiento, la materialización de esa promesa, ya en Dios se cumplió. Y saber que en Dios se cumplió simplemente nos da paz y regocijo, porque sabemos que en algún momento lo tendremos. Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, porque por ella, es decir, hablando de la fe, alcanzaron o recibieron aprobación los antiguos. ¿Qué antiguos son estos? Si usted mira el capítulo con detenimiento, nos habla de Abel, nos habla de Enoc, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Sara y sigue una lista de personas que le creyeron a Dios, que tomaron para ellos sus promesas por medio de la fe. Esa fe que da certeza, esa fe que nos llena de convicción. Y déjeme decirle algunas cosas. Muchas veces la fe hace que las personas, si tomamos estos ejemplos, hicieron esos hombres y esas mujeres, hicieron cosas que para la lógica del mundo parecían locas, extrañas, absurdas, fanáticas. Muchas veces, por cuanto la fe es creerle a Dios, y Él ha dicho que al creerle veremos su gloria. Y el mundo nos enseña que para tener fe primero hay que ver, lo contrario a lo que Dios dice,
El mundo tiene una óptica totalmente diferente a como Dios la tiene. Recuerde, hay que rechazar eso para poder creerle a Dios. Hay que aprender que para ver hay que creer. Todo eso es un giro, un cambio a las lecciones a las que el mundo nos somete, y llegamos nosotros a entender que nuestra inteligencia nos está diciendo que sí tenemos que ver cosas para creer, que eso es sabio. Dios es lo contrario. Estos antiguos nos dan un ejemplo de lo que es creerle a Dios y hacer cosas que parecen locas, pero que para Dios son totalmente racionales. Para Dios son evidencia de inteligencia, para Dios son evidencia de sabiduría. Abel entendió y aceptó que lo que Dios establecía por leyes y normas para que el hombre viva la plenitud de la vida que Él le ha regalado, él tenía que ser una persona que hiciera la voluntad de Dios. Y dice la palabra, dice que Abel fue un hombre justo y que alcanzó testimonio de que lo era por medio de lo que él le ofreció a Dios. ¿Qué hizo Abel? Él dio una ofrenda a Dios y dice la palabra, Dios vio su corazón. Mientras Caín, su hermano, dio una ofrenda, pero su corazón era malo, pertenecía, dice la Biblia, al maligno, hacía las obras del que es enemigo de nuestras almas. Abel se apegaba, Abel quería que Dios lo moldeara y por eso vivió de forma justa. Muchas veces vivir de forma justa en el mundo es ir en contra de la corriente. Y la persona actualiza su forma de vida a lo que el mundo dice, pero al hacerlo está saltando la posibilidad de que la fe pueda venir a su vida, porque la fe es ajustarse a lo que Dios dice. Usted va a recibir promesas, Dios las va a llevar al punto de que usted las disfrute, pero usted tiene que creer que lo que Dios dice es verdad. Y usted tiene que creer que en contra de la moral que el mundo pone, usted va a ir a favor de la moral de Dios. Que usted se va a ajustar a lo que Dios dice. Eso es fe. Fe es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso hizo ese hombre que se llamó Abel. Otro antiguo que dice la palabra de Dios, menciona ahí, fue Enoc. Enoc vivió de tal manera, dice que Dios se lo llevó sin pasar por la muerte, lo traspuso Dios, lo llevó de la existencia física del mundo a la morada espiritual que es la morada de Dios. Y eso suena loco, suena extraño, sin embargo Dios reitera que eso es lo que Él le promete a todo el que por la fe crea en Cristo. Un día será traspuesto, llevado a su patria celestial, porque es promesa de Dios. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Que anduvo conforme al deseo de Dios, agradó a Dios su vida. De forma que los que le creyeron vieron promesas cumplidas en su vida. Igual es para nosotros hoy. Dios nos dice que si nosotros le creemos, veremos cumplidas sus promesas, veremos la gloria de Dios, veremos cómo nuestras vidas dan cambios totales. Y se van a ir inclinando a aquello que realmente marca paz, marca seguridad, marca quietud, porque Dios, mientras esperamos, repito, va trabajando en nuestras vidas cuando le creemos. El mundo de hoy vive en ansiedad profunda, vive en angustia, vive en afanes que destruyen. Continuamente en estos días vemos a personas jóvenes morir por infartos aquí en cualquier lugar del mundo, porque las personas están viviendo sin fe, están queriendo atraer a sus vidas lo que Dios dice que va a dar si tú y yo primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces hay una inversión que está destruyendo, desgastando nuestras vidas, y Dios quiere traernos a la fe que nos produce, vuelvo a decir, paz, gozo, reposo, que no permite esa fe que el corazón se turbe, sino que vivamos en la bonanza de sus palabras, que son fieles y verdaderas. Vamos a hacer una pausa más y regresamos.
Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hemos visto cómo la fe fue dada por Dios a nuestras vidas y cómo esa fe la necesitamos para que nuestras vidas puedan encajar, puedan llegar a tener esa plenitud que Dios quiere, que anhela que nosotros tengamos, porque Él nos hizo para eso. Para nosotros tener esa fe, esa certeza, esa convicción, hay que regresar a Dios. Sin embargo, en este punto es necesario que nos hagamos algunas preguntas. Puesto que vimos en el segmento anterior, Dios nos creó, nos dio su imagen y nos facultó para ser personas de fe, personas con un vínculo enriquecedor a través de la presencia de Dios, la comunión con Dios, la obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento nosotros perdimos la fe? ¿Por qué es que no tenemos fe? ¿Por qué somos tan propensos a quizás tenerla y tan fácilmente perderla? ¿Por qué en algunos esa fe no avanza, sino que siempre vive en un tropiezo permanente? ¿Qué es lo que nos ocurrió? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3, versículo de 1 en adelante, que el enemigo de nuestras vidas, aquel a quien Jesús llamó el ladrón, homicida desde el principio, mentiroso, puso en nosotros esa actitud, ofreció al ser humano, en ese momento a Eva en primer lugar, a que mordiera, tomara, deseara, no escuchara, desobedeciera lo que Dios le había dicho. Las palabras de Dios, volvemos al principio, fieles, verdaderas, reales, inamovibles, cuando el ser humano no las cree, entra inmediatamente, como ocurrió esa primera vez, a un descalabro en su vida. Fíjese, la propuesta que le hizo el enemigo a esta mujer, y esta mujer Eva la toma, hace caso. Por medio de eso, nosotros, la raza humana, el ser humano, la humanidad, fue infectada con 5 bacterias mortales. La primera de esa bacteria fue la duda. Contrario a lo que dijo aquel hombre tan sabio, la duda del hombre fue su primer defecto. Justamente porque fue un hombre hecho como Dios quiso, capaz de tener fe, capaz de creerle a Dios, capaz de tener convicciones y creencias firmes. Cuando no le creyó a Dios, lo primero que entró al ser humano fue la duda. Y fue lo primero, si usted mira la estructura con que fue hecha la pregunta, con que Dios os ha dicho. El primer granito que se llevó, la primera semilla envenenada, empieza con la palabra con, que pone en duda aquello que Dios había dado. Y esa duda entró cuando la mujer, al ver, deseó, tomó, desobedeció. La segunda bacteria mortal fue la desconfianza. Dios había dicho que sería así, ciertamente. Sin embargo, ella le creó al enemigo que dijo, ciertamente no moriréis. Entra la desconfianza y es no creerle a Dios. En tercera bacteria llegó la incredulidad. La incredulidad da pasos concretos, mientras la duda es quizás fluctuante, molesta, confusa. La incredulidad ha permitido que el corazón haya sido marcado y la persona ya no le cree a Dios. Ya hay una determinación, no creerle a Dios. Las palabras de Dios no son confiables. Dios no es confiable. Dios me está engañando. Hay otras cosas que yo quiero probar. Dios me está limitando. Todo eso, esas conclusiones internas son el resultado de la desconfianza. Y cuando se tiene desconfianza, ya no hay certeza. Y cuando se tiene desconfianza en Dios, ya no hay capacidad de esperar que Él cumpla. Por lo tanto,
de allí, de la incredulidad, tercera bacteria, pasamos a la cuarta, que es la inconformidad. Yo no quiero como Dios me hizo, yo quiero ser diferente. Yo debo probar aquello, porque esta voz me está diciendo que Dios me está limitando, que Dios me está coartando, que Dios me está impidiendo, que Dios me está prohibiendo. Yo quiero libertad, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y al salir de la sombra del Omnipotente, al salir del Dios que nos creó, entramos entonces a una inconformidad. No queremos ser como somos y eso nos lleva a la soberbia, quinta bacteria mortal. La soberbia fue lo que hizo que al final Eva quisiera ser como Dios. ¿Cómo la criatura puede ser como Dios? ¿Cómo salir de la forma en que Él nos hizo y salir bien? Es imposible. Cuando rompemos por incredulidad, cuando rompemos por inconformidad, cuando rompemos por soberbia, la manera preciosa en que Dios nos ha hecho, vamos a tener consecuencias. Les repito las bacterias y quiero que mientras les repito usted vaya mirando, vaya observando, se vaya analizando. ¿Cuál de estas cosas o cuáles de ellas están dentro de usted que le impiden crecer en la fe? Número 1, duda. Número 1, desconfianza. Número 3, incredulidad. Número 4, inconformidad. Número 5, soberbia. Estas cosas han estado matando la preciosa estructura espiritual que Dios puso en nosotros. Y al día de hoy muchas veces usted dudará de lo que Dios dice en su palabra, porque usted ha sido mordido, ha sido infectado por esa bacteria. Todos pecamos, dijo Dios. Todos caímos bajo esa influencia. Ahora, esa es nuestra condición después de no creerle a Dios. Pero Dios nos habla de que no solo fuimos infectados, sino que hubo consecuencias inmediatas. Menciono 4 rápidamente. La capacidad nuestra de agradar a Dios. Versículo 6 de Hebreos, que leímos al principio dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios no dice en falso promesa, voy a decir una promesa, buscadme y viviréis. Él no dice eso en falso, Él lo dice de verdad. Nosotros nos hemos ido, lo hemos abandonado, nos enemistamos con Él. ¿Qué quiere Él? Que usted y yo volvamos a Él y dice, búscame y tú me vas a encontrar y tú vas a tener vida. La vida que perdiste por el pecado, yo te la voy a regalar. Esa es promesa. ¿Qué es fe? Creer que Dios es digno de confianza y si le busco, Él va a llenar mi vida. Porque perdí la capacidad de agradar a Dios porque me alejé de Él. Y eso ha traído a mi vida desconexión. En segundo lugar, Dios dice que porque fuimos infectados por estas bacterias, nuestra seguridad se perdió. Dios nos hizo para ser personas seguras. El mundo está lleno de inseguridades que nos hacen ser personas inseguras y estamos llenos de inseguridades que vemos al mundo y contribuimos a la inseguridad de otros y vemos al mundo como un lugar completamente inaceptable y lo queremos cambiar para que nos traiga seguridad, pero no es posible. Perdimos la seguridad. Dice la Biblia que cuando el hombre pecó tuvo miedo al oír la voz de Dios, al oír a Dios tuvo miedo, salió, se escondió, quiso escapar de Dios. Nosotros somos personas inseguras. A veces tenemos que pagar muchísimo dinero para que alguien nos dé un poquito de seguridad, nos diga cómo, nos aconseje cómo, o beber pastillas o medicamentos que nos den cierta seguridad, o tener ciertas cosas, como el mundo nos ha enseñado que si tenemos ciertas cosas seremos personas seguras. La inseguridad no es circunstancial ni externa. La seguridad es algo que se perdió cuando el ser humano rompió la capacidad de creerle a Dios. Volver a Dios de corazón y tener de Él esa promesa que se haga real en nuestras vidas, buscadme y viviréis. Esa vida trae consigo seguridad. Dios da seguridad. Dios quita la turbación. Dios quita la incredulidad. En la medida en que usted y yo hacemos acopio
y tenemos como tesoro inapreciable su palabra en nuestras vidas, esa palabra nos va dando seguridad. Y la seguridad produce confianza. Tercer elemento que perdimos, no creerle a Dios que nos hizo, qué cosa tan absurda, y que proveyó todo para nuestro bien. Por lo tanto, la confianza nos quitó la esperanza, de esa que hablábamos al principio del estudio. Si le creemos a Dios, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vivirás en su presencia. Si crees, tendrás vida eterna. Todas esas cosas que son el soporte de nuestra esperanza se fueron porque nuestra confianza en Dios se rompió. Al volver a Dios, Dios nos restaura esperanza. El hombre sin Dios vive sin visión eterna. Solo vive creyendo que recibirá lo que haga en esta tierra. Si trabaja mucho, tendrá dinero. Si encuentra quien lo ame o la ame, va a tener seguridad de amor, va a encontrar fidelidad. Pero perdió la visión de lo que es la vida eterna. Esta existencia es pasajera. Dios dice, ustedes son peregrinos y extranjeros en la tierra. Pero mientras peregrinan y mientras viven como extranjeros, ustedes pueden alcanzar por medio de la fe el que mis promesas se cumplan en sus vidas para esta vida y para la venidera. No estamos viviendo, si le creemos a Dios, solo para lo que se acaba, para lo material, para lo que es movible, sino que estamos trabajando para lo inconmovible y viviendo para ese reino inconmovible. Cuando tú vienes a Dios, Dios te restaura la confianza al traer nuevamente esperanza y visión eterna, visión del reino de los cielos. Por eso cuando Cristo viene, ese es su predicamento. Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está aquí entre ustedes. A través de Cristo, de creerle a Él, de aceptar el regalo de Dios, tenemos esa esperanza. Y porque hay esperanza, entonces se tiene paz. Y se vive en paz. El alma está asegurada por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El alma está asegurada y vive en paz porque el amor de Dios es real y nos lo hace experimentar, porque sus promesas son reales y las vivimos. Es por eso que cuando el hombre se distanció de Dios, perdió su paz. Mas cuando regresa a Dios, Dios por medio de Jesucristo le regala la paz. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos justamente esa noche cuando Él les dijo que iba a ser apresado, que se iba a cumplir lo que Él les había dicho? Bueno, dice la Biblia que se turbó su corazón, se sintieron sumamente tristes, estaban confundidos, les golpeó la desesperanza. ¿Qué Cristo les dijo? No se turbe vuestro corazón, creed otra vez, creed en Dios, creed también en mí. En mi casa, en la casa de mi padre hay moradas, entonces los reinserta a la visión eterna. Esto es pasajero, esto va a desaparecer, pero lo que Dios te da no desaparece. El llamado de Dios a nosotros es que volvamos a creerle a Dios. No es un error, no es una enfermedad, no es una confusión la fe. La fe es lo que tú y yo necesitamos. Y hoy más que nunca para vivir en un mundo en confusión, en tinieblas, en fracaso, un mundo que vive arropado por la inseguridad, la falta de paz. Dios la tiene que traer a nosotros, ponerla en nosotros, para que eso vuelva. Y yo te invito en el día de hoy a que tú creas en aquel que Él envió para darnos fe. Él envió al autor y consumador de la fe, a Jesús. Y su promesa es, si tú le crees, tienes vida eterna. Que hoy tú lo quieras, que tú te reinsertes de nuevo a la fe en el Señor, por medio de Jesucristo. Vuelve a querer que Dios te hable, vuelve a querer o a experimentar por primera vez, oír una voz que aunque estado ahí, tú no la has oído. La voz que da paz, esperanza, confianza. Pídele a Dios que te desintoxique de esas bacterias por medio de Cristo, su presencia, la muerte de Él en la cruz y la presencia de su Espíritu
en nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te haga comprender que necesitas la fe que mueve en primer lugar nuestras vidas hacia Él y la fe que le crea a Él. No por un día, no si las circunstancias van bien, sino siempre, porque Él puso el sello en nosotros, paz, esperanza, visión eterna. Que Dios te bendiga.